Para este tiempo. Hola, ¿cómo están amigos de Radio Libertad México, ADN Sion? Les mandamos un saludo aquí transmitiendo en vivo desde Pachuca de Soto Hidalgo. Hoy, martes 7 de marzo del año 2023, estamos muy contentos de tenerlos en vivo y todos los jueves, que sería 9 de marzo, en ADN Sion. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos una vez más. Doctor Alfredo, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo están? Buenos días, es un gusto saludarlos a todos ustedes. Doctor Steven, ¿cómo está? ¿Dónde anda? Muy buenos días, saludos desde la República de Texas. Increíblemente estoy aquí en la República, en mi casa, que es su casa. Gracias. ¿Y ese milagro que anda en su casa? Acabo de regresar de Costa Rica. Estuve por allá ministrando, estuve en Panamá y en Costa Rica. Ahí tuvimos una conferencia de líderes compartiendo temas de escatología para ver si se asusta la gente un poco y se acercan a Cristo. Pastor Mario Tobón, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Por aquí estamos en casa y bien, gracias a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros como familia y bueno, estamos por acá ya preparando un tiempo de viaje a la sierra de aquí de Hidalgo, a Coyocala, y luego estaremos yendo, si Dios permite, ¿verdad? Estaremos yendo a la sierra de Veracruz, a la sierra de Songolica, Veracruz, por allá. Estaremos en un lugar que se llama Xochocotla. Así que pues aquí estamos sirviendo al Señor. Aquí estamos. Qué bueno, Pastor Mario. Doctor Alfredo, ¿cómo está? ¿Cómo lo ha tratado esta semana? ¿Qué tal? ¿Cómo ve los conflictos en la frontera? ¿Los conflictos de qué? En la frontera. No, pues mal. Yo considero que es un reflejo de lo que realmente México está sufriendo. Estamos mal en México en realidad. En relación a la seguridad, no se ha podido controlar y desafortunadamente pues esto hace que se muevan algunos hilos a nivel internacional, Estados Unidos sobre todo, ¿no? Uh-huh. Ya el hecho de que hablen de que considerar a los carteles del narcotráfico como terroristas es pasar a otro nivel de intervención. Sin embargo, tenemos que reconocer que no se ha podido quitar, no se ha podido controlar nada, que los abrazos en lugar de los balazos no han funcionado y que se tiene que hacer algo ya urgente. No solamente es decirlo, sino que se tiene que reflejar, ¿verdad? Sé que es una lucha difícil, es una lucha de años, pero que se tiene que hacer. Todas estas son provocaciones, no sabemos hasta cuándo, hasta qué punto sea algo preparado, no sabemos realmente. Con esto de que ahora no sabes, un día te dicen en el internet que debes de usar la avena para que te baje la presión y el ácido úrico, y al otro día te dicen que no, que si tomas la avena te vas a enfermar de otra cosa. No sabes qué es la verdad y qué es la mentira. No sabemos qué es lo que te están diciendo. Entonces, pues estamos a expensas de lo que vayamos viendo cada día. Solamente nos queda la oración, ¿verdad? Velar y orar es lo único que podemos hacer nosotros. Sí, también quiere escuchar la opinión del gobernador de Texas, Doctor Steven, ¿cómo ve usted allá? Pues bastante preocupante, pero para nosotros aquí en la frontera esto no es nada nuevo, esto es lo normal. Entonces, me interesa que el gobierno haya tomado un interés, quizás porque fue de día o quizás porque hubo un video. Ya hoy en día todo mundo con sus celulares, con sus cámaras, pues pueden tomar estas acciones. Entonces, ustedes saben que estas cosas suceden todos los días. Entonces, aquí en la frontera estamos viviendo una temporada terrible de mucha violencia.
hay mucho control de fuerzas que no son gubernamentales, y especialmente la fuerza que han tenido por causa de la administración estadounidense, que está permitiendo que gente venga. Han entrado 2 millones de personas que tienen que pagar una cuota para entrar a Estados Unidos, y 2 millones de personas multiplicado por $10,000, ya se imaginan, ¿no? Entonces, el flujo de drogas, el flujo de gente y el flujo de dinero y el flujo de armas, estamos en una zona muy, muy peligrosa. Estados Unidos normalmente pues protege a sus ciudadanos, y me interesa mucho, por un lado, pues qué bueno que el gobierno se interesó en estas 4 personas, pero luego inmediatamente llega uno a pensar, bueno, ¿por qué de repente les interesa, ¿no?, a estas 4 personas? Entonces, muy preocupante en el sentido de que hay poderes que se movilizaron por causa de este caso, gracias a una cámara en un celular, y a ver cuál es el resultado de esto. La verdad que yo pues no tengo mucha confianza al gobierno del presidente Biden, pero primeramente Dios, a ver, que Dios nos ayude para que esto no provoque una escala, pero que provoque algo de soluciones para este problema. Sí, lo que llama la atención, tienes razón, lo que llama la atención es que ayer había declaraciones de un líder de los que andan buscando, que perdió a su hijo, que también era estadounidense. Entonces él dice que cómo es posible que haya muchos estadounidenses que maten ahí, ¿verdad? Que es algo común, bueno, no común, pero muy frecuente, ¿verdad? Uh-huh. Y que solamente en este caso de esas 4 personas sea que se empiece a investigar ya una movilización tan importante que hasta el embajador ha tenido que ir a ver al presidente. Entonces, algo hay atrás ahí, no sabemos qué cosas. Sí. Y mientras tanto especulamos. Esa es la preocupación, porque México ahorita está viviendo pues lo que Colombia vivió hace varios años. Inclusive cuando vemos la historia de los países que han peleado contra este tipo de control de fuerzas exteriores al gobierno nacional o el gobierno de la gente, pues son guerras muy difíciles de ganar y muy difíciles de pelear. Y hasta ahorita parece que México no ha tomado la decisión de pelear en contra de estas fuerzas. Y interesantemente, un día estamos oyendo de que Tesla está haciendo una gigafactory, uh-huh, posiblemente en Monterrey. Uh-huh. Entonces, y luego al siguiente día estamos oyendo de secuestros. Y lo triste de esto es que tiene la tendencia a desanimar la inversión. Ahorita Estados Unidos está abandonando los mercados de la producción en China, y están buscando opciones más cerca a nuestro mercado. Y México tiene la oportunidad de convertirse en un poder aún más grande, porque Estados Unidos anda buscando invertir en México. La población de México es excelente en relación a sus trabajos, mano de obra, el pirámide de su población, el pirámide demográfico, y la mano de obra muy avanzada. Entonces, ahorita es la ocasión cuando Estados Unidos quiere invertir en México, pero estas cosas, pues obviamente afectan la confianza que el inversionista tiene en el país. Y existe eso, ¿no? Hablaban de la confianza de los inversionistas. Todo depende de cómo se vuelve la bolsa de valores y hasta la devaluación del peso, ¿no? De la famosa confianza que hay entre comercio. Pues sí, porque la economía está basada sobre la confianza que la gente tiene en la moneda, y la moneda estadounidense no tiene un respaldo desde el 1973, que el presidente Nixon lo quitó del estándar de oro. Entonces el dólar, el único respaldo del dólar es la economía y la confianza que la gente tiene en que la economía y el gobierno de Estados Unidos va a pagar sus deudas. Entonces, cuando no hay confianza, obviamente el inversionista pues no invierte. Y vuelvo a decir que lástima, porque ahorita es el momento para México en que México puede progresar grandemente,
porque Estados Unidos anda buscando anda buscando duplicar lo que se está perdiendo en China. Y México es el ganador, y pues uno que somos mexicanos, pues es lo que queremos, ¿no? Sí. Que siga prosperando México, porque nuestra economía de Texas con México, pues ya estamos vinculados. Texas no existe sin México, y Dios quiera que estas cosas se compongan, pero es una guerra muy difícil de pelear y muy difícil de ganar. Ok, escuchamos, Pastor Mario. Sí, mire, y con respecto a esto, yo creo que sí son complicadas las situaciones, como comenta el hermano Alfredo. México, ¿verdad? A través de su gobierno, a través de López Obrador, pues en este caso, pues sí está enfrentando una situación de algo heredado, ¿no? Yo diría, de los gobiernos pasados, le han dejado algo muy difícil de controlar, como son los cárteles. Y ahora con esta situación de Genaro García Luna, Sí, qué tremendo. la cual pues está también afectando, ¿no? O sea, no sabemos ahorita cómo vaya, aunque ya se ha declarado culpable, pero realmente, pues, quién sabe cómo vaya a ser en el mes de junio o julio, ¿no? Cuando van a dar ya la sentencia. Son algunas situaciones de tipo político que realmente se están manejando. Como comentaban, realmente nosotros a veces a través de las redes sociales podemos estar mirando lo que está pasando, ¿verdad?, en la frontera, con tanta gente ahí viviendo, ¿verdad?, hacinada, inmigrantes de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, pues inclusive hasta de algunos vienen hasta de Venezuela, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el problema migratorio en la frontera es un problema muy fuerte, y el narcotráfico está pues teniendo ahí mucho control en la frontera, y solamente lo que nos queda pues es orar porque Dios pueda detener tanta violencia, ¿verdad?, que está habiendo en la frontera, sobre todo a personas que mueren, ¿verdad?, en busca de lo que llaman el sueño americano, ¿no? Y bueno, pues sí, es complicada la situación en las diferentes fronteras, ¿sí? Cuando uno viaja hacia el sur, se da uno cuenta de que en las fronteras hay mucha delincuencia oculta, y bueno, en el norte, a través de los cárteles están controlando eso, ¿no? Y solamente la oración es lo que puede detener toda esta maldad, porque lo que las noticias nos dan solamente son algunas pequeñas muestras, pero realmente lo que pasa en la realidad es que algunos mueren en algunos lugares, Sí. ¿verdad?, en algunos trailers, o a veces los cárteles están matando a gente, ¿no? Sí, pero sí es un problema muy fuerte. A veces nosotros fácilmente decimos, para consolar o para un poco disculpar a Dios cuando sucede una cosa de estas o alguna otra desgracia, decimos, bueno, no te preocupes, Dios tiene el control de las cosas, Dios manda esto y todo está bajo control del Señor, ¿no? Decimos eso. No, es que me estaba acordando. Una persona perdió todo su dinero en una mala inversión y se encontró a otro y le dijo, oye, fíjate, necesito que me ayudes económicamente porque fíjate que perdí todo y estoy en bancarrota. No te preocupes, mira, Dios tiene control de las cosas, todo lo de que te está pasando es para bien, todo es para bien, ¿verdad? Y bueno, pues se fue. Al dar la vuelta del tiempo, esta persona que dijo que todo era para bien también perdió todo, ¿verdad? Y se volvió a encontrar a esta persona y le dijo, oye, fíjate que me pasó esto, tú me dijiste hace unos 10 años que todo era para bien, ¿verdad? Y, pues, te pasó lo mismo. A veces cuando decimos algo también se revierte a nosotros, ¿no? Lo que quiero decir es que hay algo más que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Es decir, es cierto, todo es para bien y Dios tiene control de las cosas y todo lo permite Dios.
pero el Señor quiere que hagamos algo un poquito más nosotros como cristianos, ¿verdad? Viendo todas estas cosas en las cuales todos estamos expuestos, hoy una cosa, mañana otra. Hoy que veíamos las cosas hace algunos años, pasaba un evento perverso y al año otra vez, pero ahora lo estamos viendo cada mes, cada semana, hasta cada hora. Entonces nos puede pasar lo mismo. Lo que necesitamos también es no solamente disculpar a Dios o decir esto, mira, Dios no es que no esté haciendo nada, es que tiene control de las cosas, es que tenemos que dar algo más, misericordia. Sí. Que nosotros tenemos que ser una manifestación de amor y de misericordia. Sí decir eso, pero acompañado de sufrimiento, de sufrir por el otro, de manifestar un poco de dolor por la otra persona, ¿no? Yo creo que eso es lo único que puede resolver también las cosas. Digo, desde luego orar, pero también poner algo físico. Es decir, sí me duele. Si alguien pierde a un familiar, pues no solamente decirle que Dios tiene control de las cosas, que todo es para bien, sino que dolerse con él, abrazarlo. Yo no creía tanto en lo de los abrazos, pero ¿qué creen que sí da resultado? Entonces, creo yo que hay cosas más que se pueden hacer y que podemos hacer y que debemos hacer como hombres de Dios. Ok, y queremos mandar un saludo porque sabemos que hay en el norte de Tamaulipas, sur de Texas, en ADN Sion, a todas las personas que nos escuchan, mandamos nuestras oraciones, nuestra solidaridad a todas las personas que se ven afectados por la violencia en la frontera. Pero bueno, doctor Steven, hoy es un programa que estoy muy contento de estar, siempre estoy muy contento, pero hoy especialmente porque hoy hablaremos de uno de mis temas favoritos, que es la oración. A todas las personas que nos están viendo en vivo, que nos pueden mandar su saludo, mándanos su saludo aquí a través de Facebook a todas las personas que nos están viendo en vivo y también un comentario para tener retroalimentación del programa, ayúdenos también a compartir. Pero bueno, doctor Steven, hoy vamos a hablar de la oración. Podemos meternos en aspectos básicos, qué es la oración, cómo podemos fortalecer nuestra oración, pero mi primera pregunta, aunque sé que sería muy obvio, pero ¿qué tan importante es la oración para la vida de un cristiano, doctor Esteban? Pues en mi opinión, la oración necesitamos apreciar el propósito de la oración, y en mi opinión, lo más importante de la oración es relación con Dios. Una oración originalmente o etimológicamente es cuando alguien va con un juez y hace una plegaria y le pide al juez que tenga misericordia o le pide al juez que aplique la ley como un abogado, ¿no? Como un paracleto. Entonces, la idea de que podemos ir con Dios y pedirle que haga algo, pues para mí es problemático pedirle algo a Dios, porque Dios está en control de todas las cosas y las cosas que Dios hace las hace bien. Entonces, para comenzar, yo batallo mucho para pedirle a Dios que haga algo, porque vuelvo a decir, Él está en control y Él sabe mejor. Y a veces cuando yo le pido mal, por lo que la Biblia dice que no recibimos a veces porque pedimos mal. Y yo prefiero mejor orar en el Espíritu y que el Espíritu interceda por mí, porque el Espíritu conoce el corazón de Dios y conoce el futuro. Entonces, en relación a pedir algo, pues hay que tener cuidado. Pero en relación a tener un tiempo de adoración, un tiempo de relación, un tiempo de cercanía a Dios, en mi opinión, eso es lo más importante de la oración. Y Jesús nos lo dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. 4 elementos primarios de la oración que Cristo nos dio, que comúnmente llamamos la oración del Padre Nuestro, son expresiones de adoración. Entonces, en mi opinión, lo más importante de la oración es relación con Dios. Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Aparte de eso, lo que tú pidas, bueno, cada quien se atiene a lo que pide, pero lo más importante de la oración es presentarnos delante de Dios Todopoderoso y adorarlo. Pastor Mario Tebón, en relación a lo que dice el doctor Esteban, relación, ¿cómo mantener una relación hasta cierto punto directa con Dios? Bueno, yo creo que lo que acaba de comentar en este caso el doctor Steven es
me parece muy importante. Yo creo que las características de la oración nos debe llevar hacia considerar 4 elementos importantes, y yo les he denominado ACAIS, es decir, A-C-A-I-S. La adoración es la primera A, que indica precisamente aquello que Dios quiere que el hombre tenga como reconocimiento de su persona, de la persona de Dios. Es decir, el hombre, cuando reconoce los atributos y lo que Dios es en sí mismo, puede tener esa verdadera adoración hacia Dios, ¿sí? Por eso en el Salmo 95 y versículo 6 dice: venid, adoremos y postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Es decir, Dios quiere que podamos adorarle a Él. Él se goza en la adoración. El libro de los Salmos está lleno de algunos pensamientos respecto a la adoración. Y puedo pensar en el libro de Nehemías, en el capítulo 9 y versículo 6, cuando Nehemías hace pues en este caso una oración delante de Dios, y primeramente reconoce que Dios es grande y es un Dios todopoderoso. Y la segunda cosa es confesión en este caso de nuestros pecados, de nuestras maldades, porque inconscientemente ofendemos a Dios. Necesitamos ir delante de Dios. En el libro de Proverbios capítulo 28 y versículo 13 habla sobre ello, sobre que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia. La tercera es alabanza o acción de gracias. La cuarta es intercesión. Tenemos que interceder los unos para con los otros. Necesitamos el poder orar con ese deseo de poder clamar delante del Señor en intercesión, ¿sí? Y bueno, como mencionaba el hermano Steven, el doctor Steven, realmente nosotros no sabemos cómo pedir como conviene, pero dice ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu Santo nos está intercediendo. Y en el versículo 34 habla acerca de que Cristo es el intercesor. Por último, en este caso, es la súplica. La súplica viene siendo como una petición, pero en forma de ruego profundo, ¿no? Algo que nos está doliendo. Entonces, creo que lo importante es esto. Okay. Esas características para mí son muy importantes. Tenemos que empezar a aprender a adorar. A mí me gustaría regresar, bueno, ahorita vamos a hacer un corte, pero dejar con esto al doctor Alfredo, doctor Esteban, pastor Mario, vamos a regresar al tema inicial, la esencia de la oración, cómo poder orar, porque hay muchas personas que, como dijo el doctor Esteban, la oración se vuelve como la hora de conveniencia o la hora de pedirle a Dios, y eso no es oración. ¿Cómo orar? ¿En qué momento puedo orar? ¿Cuál es la oración eficaz? Porque hay que saber cuál es la verdadera oración. ¿Por qué el Padre Nuestro? Podemos regresar del corte y hablar a la gente, porque hay muchas personas que tal vez llevan muchos años en la iglesia, y amén, pero tal vez hay muchas personas que están conociendo de Dios y necesitan saber de esto, que tal vez es lo más importante junto a la lectura de la Biblia para tener una buena relación con Dios. Pero no se vaya, seguimos en Para este Tiempo con el doctor Alfredo, doctor Esteban, pastor Mario Tobón, su servidor, doctor David Pérez. Regresamos después de este corte. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también, aquí como
Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como en el cielo venga. Aquí como en el cielo, aquí. El cielo aquí, el cielo aquí, y el cielo aquí. Oh, yeah. Y el cielo aquí, y el cielo aquí, y el cielo aquí. Oh, el cielo aquí, y el cielo aquí. Oh, el cielo aquí, el cielo aquí. Oh, tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Oh, por siempre. Amén. Y por siempre. Amén. Y por siempre. Amén. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos completamente en vivo para todas las personas que nos ven a través de Radio Libertad México. Gracias por estar con nosotros hoy martes 7 de marzo. Y a Ana de Neción, que también es programa nuevo para ustedes, jueves 9 de marzo. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, lo diremos al final, la noticia de última hora que acaba de llegar. Pero nos llega una pregunta, doctor Steven, doctor Alfredo, dice: ¿por qué algunos no sabemos orar de forma correcta aún ya siendo cristianos? Algunos indican que es hablar con Dios, pero otros no. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Gracias y felicidades por el programa. ¿Quién responde primero? ¿Doctor Alfredo, doctor Steven? Como sea. Al A ver, doctor... Alfredo. Sí. Bueno, yo creo que tenemos que considerar, sí es cierto que es difícil empezar a orar cuando apenas estamos conociendo al Señor. Después aprendemos la técnica y aprendemos la fórmula y aprendemos las palabras. Y entonces creemos que tenemos que orar porque somos cristianos. Y empezamos a orar como si fuéramos al supermercado, como si tuvieras una lista del supermercado. La verdad es que es otra cosa mucho más grande y más profunda. La oración es realmente la comunión con Dios, entendiendo que tú puedes percatarte de las cosas a través de los sentidos, de tus 5 sentidos. Pero el Señor nos puso un espíritu con el cual podemos percatarnos de las cosas espirituales, ¿no? A través del espíritu podemos conectarnos con el Señor. Para mí la oración es una forma de conectar con el Señor, de unirnos al Señor, ¿verdad? De poder explicarle a Él, de poder no solamente pedir, sino también hablar con Él para poder exaltar su grandeza, su gran misericordia, y desde luego que pedir nuestras necesidades por nuestras necesidades. Ahora, tenemos que hacerlo con fervor. Yo no creo que haya una fórmula para orar, ni tampoco cuando en el internet dice la forma más poderosa, la oración más poderosa. Eso ni siquiera es real. La más poderosa es la que sale de tu espíritu. Cuando el Señor te pone en una aflicción tan grande, ¿verdad?, que solamente a través de esa aflicción tú puedas conectar con el Señor de una forma ferviente, intensa. Llegas a una unión con el Señor y a decirle lo que realmente es, sin olvidar que primero tenemos que exaltar su nombre, porque nos da el Señor 2 formas para poder conectarnos con Él. Sí. Su nombre y su sangre. Sí. Si nosotros empezamos a nuestra relación y a conectar con el Señor en el Espíritu a través de su nombre, invocando su nombre y utilizando su sangre, la sangre del Señor Jesucristo, yo considero que Él te va a llevar, el Espíritu viene a ti y Él va a llevándote, poniendo las palabras en tu boca que van saliendo de tu corazón. Y sobre todo también es importante, cada quien puede hacerlo, pero yo casi siempre pongo algo de alabanza para que las 2 cosas juntas, la alabanza y la oración, ¿verdad?, son las 2 columnas de humo por la cual el Señor identifica a su pueblo. Yo creo que es por ahí. Sí, en mi opinión, el problema con la oración es de que pedimos para nosotros. Y dice el pastor Santiago, la Biblia dice en Santiago, no recibís porque pedís mal. Entonces, ¿por qué estamos pidiendo mal? Porque estamos enfocados en lo que necesitamos. Cristo dijo, Mateo capítulo 6, Cristo dijo, el Padre conoce de qué tenéis necesidad aún antes de que tú se lo pidas. Sí. Entonces, si le estás pidiendo algo a Dios, te estás perdiendo tu tiempo. Sí. La oración es adoración. La oración es adoración. Job perdió todo lo que tenía y él se pone a orar. Mi oración favorita, la de Job 1:20 al 22, dice que Job se rasgó su vestidura, se levanta, rasga su vestidura, se trasquila, o sea, en forma de humildad, cae a la tierra y adora a Dios. Se pone a adorar a Dios. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Cuando Dios nos quita algo es cuando nos ponemos a orar, pero debemos de orar sin cesar. Dar gracias a Dios en todo, no por todo, pero en todo.
Y dice el último verso, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La oración es darle gracias a Dios en todo, adorar a Dios. Ahora, donde hay un giro es cuando están las oraciones de lamentaciones de Jeremías, los salmos de lamentaciones de David también. Entonces, esto va juntamente con lo que dice Pablo, ora en entendimiento y ora en el espíritu, porque con entendimiento para que la mente diga, bueno, pues ya le pedí a Dios, está en las manos de Dios. Ok, si tenemos una mente débil que necesita pedir, bueno, pídele a Dios. Pero quiero que sepas que Dios está en control. Yo tengo esa confianza en Dios. No digo con esto que no le he pedido nada a Dios, pero el pedir es nada más para mi beneficio. Dice Pablo, yo oro con entendimiento para que mi mente se beneficie, yo tenga paz, no me estrese, no tenga ansiedad y no entre en depresión. Pero mi oración ferviente es adorar a Dios. Y si yo voy a orar en el espíritu, para que Dios haga su voluntad. Sí, porque tampoco, digo, no estamos diciendo, bueno, yo creo que no estamos diciendo que está mal pedir. De hecho, dice en Filipenses capítulo 4, verso 6, bajo toda la voluntad, venir y pedir todas las peticiones bajo el ruego de Dios, ¿no? Entonces, o sea, pues es bueno pedir, pero que no sea lo principal. Creo que es a lo que vamos en sí, ¿no? Esa es la esencia, ¿no? No es el pedido a Santa Claus, ¿no? Donde vas al centro comercial y te sientas en el regazo de Santa Claus. Porque muchos agarran nada más la mitad de ese verso, ¿no? Donde dice pedid y se os dará. Uh-huh. Pero se nos olvida que debemos de pedir según la voluntad de Dios. Exacto. Que fue lo que Cristo dijo, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Que fue lo mismo que Jesús hizo en Juan capítulo 17, cuando dijo, pase de mí esta copa, pero sea hecha tu voluntad. Entonces podemos pedirle a Dios, pero lo que le pedimos a Dios es según la voluntad de Dios y no la nuestra. Y hay dos preguntas también que les quiero hacer, que ya lo mencionó un poco el doctor Esteban y el doctor Alfredo, preguntarle también al pastor Mario, es no quiero ser irrespetuoso con eso, pero a veces esos rituales que creemos tener en la oración, claro que cada quien debe tener sus tiempos, sus momentos, un lugar para orar, pero tampoco hay como que un ritual, porque no nos lo marca la Biblia, de tener algo, porque hay personas que también pueden caer en ese error, ¿no? De decir, si no tengo esto o esto, no puedo orar o no es oración. Hay diferentes maneras en las que nosotros podemos orar. Podemos ir en el coche y podemos estar orando, podemos estar en la universidad y podemos orar, podemos encerrarnos en nuestro cuarto y poner un momento de alabanza, de oración y orar. Son esas maneras en las que nosotros, yo creo, Pastor Mario, establecemos una vida de oración. Es que sí, ciertamente la vida de oración es algo muy importante y no se limita solamente a un formato, solamente a una regla, ¿no? Realmente cuando dice orad sin cesar, está hablando precisamente el apóstol Pablo en el sentido de orar en todo momento, en todo instante, ¿no? Es decir, cuando estamos buscando de la dirección del Señor, ¿verdad? Cuando uno está, por ejemplo, en casa, acostado o en algún cuarto orando al Señor en lo personal, pero también pueden orar cuando uno está en el mercado, por ahí platicando con alguna persona y a veces en silencio uno puede orar delante del Señor. La palabra de Dios nos enseña claramente acerca de cómo hubo algunos hombres que oraron al Señor y lo hicieron de una manera muy, muy, muy especial, ¿no? Puedo pensar en este momento en que en Jonás oró estando en el vientre del pez, ¿verdad? Entonces no estaba siguiendo un ritual, no estaba siguiendo algún formato de oración. También puedo pensar en Daniel. Daniel dice que, pues en este caso, antes de que fuera lanzado a la jaula de los leones, él oraba al Señor tres veces al día, ¿verdad? Oraba con su rostro dirigiéndose hacia Jerusalén. Y bueno, podemos pensar así en nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cuando él estaba orando
orando allá en el Getsemaní, él oraba y como decía hace un momento, ¿verdad? Oraba y decía, pase de mí esta copa, decía al Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, la voluntad de Dios siempre es lo que debemos de buscar que se haga. Muchas veces nosotros clamamos a la mejor a Dios y le pedimos que se nos cumpla alguna petición, y si no se nos cumple, ¿verdad? Pues a lo mejor hasta nos enojamos con Dios, pero realmente Amén. la voluntad de Dios es soberana, y Dios es ese Dios soberano el cual nos concede o no nos concede por el momento, ¿verdad? O nos dice, espérate. A veces Dios nos dice, no te voy a contestar esto porque no es conforme a mi voluntad. El Señor Jesucristo él mismo dijo, ¿verdad? A través del Sermón del Monte, dijo que en cuestión a la oración, dijo que no debemos de usar vanas repeticiones, ¿verdad? Como lo hacían los escribas y los fariseos de aquel entonces. Es decir, a veces nosotros caemos en una situación de solamente repetir modelos, ¿verdad? De repetición. Y decimos que estamos orando en el Espíritu y caemos en una situación de repetir. Y dijo tal hermano, ¿verdad? Y palabras y palabras, estamos repitiendo. Pero y yo creo que debe ser... Fue precisamente lo que dijo. Perdón, fue precisamente lo que dijo Jesús, que no quería vana repetición de palabras. Entonces, repetir oraciones es una pérdida de tiempo. La oración es lo que hacemos en la iglesia, adoramos a Dios, cantamos himnos de alabanza, bendecimos a Dios y cantamos himnos de adoración. Eso es la verdadera oración. Doctor Alfredo. No se nos olvide también que parte de los resultados de la oración, primero que tenemos que ver resultados de la oración, ¿no? Sí. Y a veces los resultados son en la persona, ¿no? ¿Verdad? Si no hay resultados, entonces no es una oración eficaz. Pero una de las cosas en las que tenemos que pensar es que la oración no solamente es cambiar el pensamiento de Dios a la voluntad, sino que realmente es que nos cambia a nosotros. Sí. El efecto de la oración es que nos cambia a nosotros principalmente. Interrumpo tantito al doctor Alfredo porque me acuerdo que el pastor, el hermano Castelazo, que fue un potente misionero aquí en México, me acuerdo que le decía una frase a mi papá, le decía, porque así hablaba el hermano Castelazo, le decía, hermanito, un hombre de oración, eso no se puede ocultar. Y cuando un hombre tampoco ora, eso tampoco se puede ocultar. Entonces, realmente la oración de sus principales efectos es que nos cambia nuestro pensamiento, nos cambia nuestra situación, nos cambia a nosotros, ¿no? Y eso es importante. Sí. Aun cuando la situación no cambie, nosotros cambiamos. Sí, exacto. Sí. La oración nos ubica para poder aceptar la voluntad de Dios. Las oraciones más importantes de la Biblia eran hombres que estaban pidiendo la voluntad de Dios. Daniel estaba orando por Jerusalén, porque sabía que Jeremías ya se iba a cumplir los 70 años que Jeremías había profetizado, y Dios le contestó en el capítulo 9. Moisés estaba intercediendo por el pueblo, y Dios le contestó llevando al pueblo a la tierra prometida, aunque no fueron los mismos indios que salieron que los que entraron. Sí, Jesús intercede por nosotros a diario, Él es nuestro intercesor. El Paracleto, el Espíritu Santo, intercede por nosotros al Padre, porque conoce la voluntad del Padre. Entonces, el propósito primordial de la oración debería de ser, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Sí. Si yo estoy enfermo, sáname si tú quieres. Si esto es parte de tu voluntad. Jesús sana al paralítico cuando mueve el agua, porque él quería demostrar la metáfora que él es mayor que el agua, que él es mayor que la naturaleza. Por eso cambia el agua en vino, mueve el estanque para que uno sane y hasta camina sobre el agua, demostrando su poder sobre la naturaleza. Entonces, el propósito más importante de la oración es, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Si me voy a morir de esta enfermedad, pues entonces prepara mi vida. Pero si me vas a sanar, pues de una vez, ¿no? De una vez sáname. Porque a veces le pedimos cosas indebidas, como el rey Ezequías, que le pidió sanidad, sí, y luego lo que hizo fue que metió al pueblo a la idolatría. Entonces, si Dios quiere que te mueras,
Mejor Sí. ya despídete Sí. y muérete, porque Los 15, sí, acepta porque la voluntad. los 15, Acepta. Sí, sí. los 15 años de Ezequías que le dieron de más, creo que hubiera querido que mejor lo Sí. matara. Sí, exactamente, 15 años que le pidió de más y la regó, la verdad que la regó bien feo. Entonces, si Dios dice que te mueras, mejor muérete en paz, ¿no? Descansa en paz, porque ya terminaste tu carrera. El problema que nos enfrentamos es cuando viene un hermano, una persona con mucha necesidad, y tú no le puedes decir así, o sea, no puedes orar, decir, ¿sabes qué, Señor? Es que si es tu voluntad. Entonces, yo he optado por decir, ¿sabes qué, Padre? Que sea tu voluntad sanar a esta hermana. Que te pido que sea tu voluntad. Digo, de alguna forma, Sí. ¿verdad? Porque vienen también ellos con su angustia, ¿no? Sí, Espera que exactamente. tú pongas su mano y les digas, ¿verdad? Pero sí, que acepten la voluntad, pero habría que buscar una forma suave. Señor, que sea tu voluntad sanar al hermano Steven. Que sea tu voluntad Bueno, sanar. pero, Sí, pero hay casos, ¿no? A la voluntad de Dios. Y porque a veces, en algunos momentos, podemos estarle exigiendo a Dios, ¿verdad? Y ponernos a veces a exigirle a Dios algo, y eso no está correcto, ¿no? La voluntad de Dios es soberana, y la soberanía Amén. de Dios es todo lo cual nosotros a veces no entendemos, ¿no? Hablando sobre Ezequiel, ¿no? Realmente tuvo en esos 15 años que Dios le concedió en su voluntad soberana más, ¿verdad?, de vida, tuvo a un hijo, el cual llevó al pueblo a la idolatría y al pecado delante de Dios y ofendió en gran manera. Entonces, Dios es soberano y Él va a hacer lo que Él quiere Bueno, y como Él quiere. pero Cada también, manera. pero yo creo también que la oración mueve también el corazón de Dios. O sea, yo también creo eso. Yo creo que también en nosotros está el abrir ciertas puertas que están dentro de la voluntad de Dios, pero que también yo creo que dentro de la oración se pueden hacer. He escuchado a grandes hombres de Dios, por ejemplo, hace poco escuché en una entrevista al pastor Ricardo Rodríguez, que es uno de los grandes pastores que se movió el avivamiento en Colombia, y a él le preguntaban, pastor, ¿cuál es una de las claves por las cuales vino un gran crecimiento en su iglesia? Y bueno, él hablaba del propósito, del diseño de Dios, pero una de las cosas que él dijo, muchas de las cosas que yo creo que me llevaron al crecimiento o un avivamiento aquí en Colombia o el alcanzar grandes esferas gubernamentales, él dice, fue la oración, o sea, estar conectado con Dios. Entonces podemos ver muchas veces, he escuchado a Billy Graham decirle que la clave es la oración, he escuchado a grandes pastores en Estados Unidos, en el África, decir la clave es la oración. Podemos decir de este pastor de África que acaba de morir, ¿cómo se llama? Joseph, No, que hacía muchos milagros y sanidades. ¿a cuál de ellos? Um, Todos los milagros se fueron para África. Yo ya ves que yo soy cliente de esos señores. no, este hombre de Dios que acaba de morir hace poco, el año pasado. Bueno, Sí. hay que recordar. Y podemos, hay que y recordar- ese hombre, digo, nada más para terminar el comentario, ese hombre murió orando. Se le encontró con su Biblia abierta y cuando entraron estaba en una pose de oración y se le encontró porque murió orando. Entonces, muchas de las claves o muchos de los que siento yo que mueve el corazón de Dios también es la oración. Porque hay excepciones, porque son excepciones, ¿no? Es T.B. Joshua, el del pastor T.B. Joshua, perdón, se me ha olvidado su nombre. Hay excepciones, como Moisés, ¿no? Cuando sube al monte y le dice a Dios, no mates a mi pueblo, ¿no? Entonces, hay excepciones. No, y también cuando Pedro estaba preso, ¿no? Y la iglesia estaba orando y fue liberado. Yo creo que eso también es... La oración de Moisés, no mates al pueblo, pero como quiera los mató. Entonces, Dios va a hacer lo que Él quiera. Él es soberano. Él va a hacer lo que Él quiera. Pueden orar todo lo que quieran, supliquen, hagan lo que quieran, pero Dios es soberano. Y la única oración que debemos de hacer nosotros es, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Ni el pan diario lo podemos pedir, porque el pan diario es una oración por el pan diario del templo de Jerusalén, que no ha habido desde el año 70. Entonces, lo único que debemos de orar, que dijo Cristo, es guárdanos del mal, no nos metas en tentación.
guárdanos del mal. Esa es la única oración, porque la oración nos conecta con Dios para hacer la voluntad de Dios. Señor, sáname para servirte. Señor, dame dinero para servirte. Señor, ayúdame para seguirte sirviendo. Si cambiáramos la palabra oración y dijéramos adoración, se soluciona el problema, porque no es para andar pidiendo, es para adorar a Dios. Sí. La oración es relación, es adoración. Si no, vean la oración de Job o vean la oración del Señor Jesucristo en Mateo 6:9. Y bueno, para terminar el programa, porque ya estamos terminando, pues lamentablemente nos llegó una noticia. Para terminar, hermano, ¿me permites? Sí. Quería comentar acerca de un hombre de oración como era Jorge Müller. Ajá. Y era un hombre de fe y oraba mucho al Señor. Y Jorge Müller, él en este caso tuvo en Inglaterra, ¿verdad?, la oportunidad de ver grandes milagros, proveyendo para poder sostener orfanatorios de muchos niños, ¿verdad? Y Dios es el proveedor y el sustentador. Así que Dios sí responde la oración conforme a su soberana y bendita voluntad. Así es. Así que pues bueno, hay que adorar a Dios, aprender a adorar a Dios primeramente, porque eso es lo importante. Sí, Cuando nos así es. dirigimos a Dios, no es un Dios pequeño, es un Dios grande y todopoderoso, un Dios eterno, un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios que ciertamente Él escucha cuando le adoramos a Él. Adoremos a Dios, aprendamos a adorar a Dios. Esa es la clave para la vida cristiana, creo, lo principal. Si aprendemos a adorar a Dios, podemos realmente poder buscar más del Señor y crecer en nuestra fe, en nuestra vida diaria. Ok. Amén. Antes de terminar el programa, porque estamos terminando, pues nos llegó lamentablemente una mala noticia de que encontraron muerto a 2 americanos, un herido, gravemente herida a la mujer y un sobreviviente allá en Tamaulipas. Sí. Esto va a complicar más la situación y que Dios tenga misericordia. Sí. Amén. ¿Verdad? Dios nos ayude. Sí. Y que Dios nos ayude también a ellos, ¿no? Esas familiares, esas gentes, si realmente pasaron la frontera para un evento quirúrgico y tuvieron esa desgracia de que cayeron en manos de la delincuencia, pues que Dios tenga misericordia de ellos también, de sus familiares, de nuestro pueblo. Sí. Que Dios ayude a sus familias. Amén. Amén. Y mandamos también nuestros saludos, y repito, allá al norte de Tamaulipas, donde está Deneción, sur de Texas, allá en Dona, Texas, para que puedan estar a salvo y mandar nuestras oraciones. Y bueno, seguiremos hablando de estos temas, ¿verdad, productora? En las siguientes semanas de la oración. Queda mucho para hablar porque diremos, bueno, ¿y cómo era la oración de Abraham? ¿Era oración? ¿Era plática? O sea, tenemos mucho que hablar acerca de la oración. Gracias, doctor Esteban, doctor Alfredo, pastor Mario, gracias. Gracias, un saludarte. Y Mario, mandamos también un saludo a todas las mujeres que nos escuchan en el programa, porque mañana es Día Internacional de la Mujer. Y bueno, como diría nuestro... No salgan, cuidado. Y como diría nuestro hermano en Cristo, Ricardo Arjona, ¿qué seríamos sin las mujeres? Les amamos, gracias por estar con nosotros. Esto fue Para Este Tiempo. Bye. Para este tiempo.